Listo. Hola, buenas tardes. Los saludamos desde el podcast Lo que la historia cuenta. En esta ocasión nos encontramos alumnos de la licenciatura en educación primaria, Jazz, Cassandra y su servidora Jennifer. Hoy abarcaremos unos temas bastante importantes y poco reconocidos. Y pues a nosotros nos gustaría compartir datos y aspectos muy importantes de estos hechos. Estos hechos han cambiado la vida de los mexicanos desde tiempos muy lejanos y son muy poco reconocidos. Uno de ellos es la conquista de México. También hablaremos sobre un hombre muy reconocido en el tiempo de la Revolución Mexicana, más o menos, llamado Francisco Villa. ¿Saben quiénes son? Qué tanto conocen de estos temas? ¿Qué tanto les interesa saber sobre esta parte de la historia que quizá comprendemos muy poco, pero vamos a ver un poquito? Y bueno, chicas, si quieren, no sé, gustan saludar, que Hola, pues yo casi no conozco acerca de lo de la conquista. Lo único que conozco así como de manera general, pues es así como de Cristóbal Colón y que llegó a América. Es lo único que más o menos conozco. Y de lo de Francisco Villa, pues vi que era una persona como que ayudó mucho a las personas pobres en los tiempos de la Revolución. Y pues era según cuentan algunas versiones, pues era una persona muy como sangrienta, uh-huh. porque asesinaba a las personas así, pues así como con frialdad. Ok, y dejando de un lado lo pilluelo que era, ¿verdad? Sí, también. Andaba con una y con otra. ¿Y tú, Cas, qué nos puedes decir sobre estos dos? ¿Qué conoces? ¿Qué te han contado? Porque, uy, hay de versiones. Bueno, pues creo que ambos movimientos y aspectos que pasaron en México han dejado un gran impacto. Han surgido nuevas versiones a través de los años y la perspectiva pienso que depende mucho de las personas, de la época y las generaciones, ya que pues las versiones algunas se van pasando de generación en generación y al mismo tiempo se van modificando. Así que pues considero que las versiones que tenemos actualmente pues son importantes, pero también es indispensable conocer otras versiones que no son muy conocidas. Ok, y hablando de versiones, ¿ustedes qué opinan acerca de que existan diferentes versiones de un mismo hecho histórico? O sea, de que, por ejemplo, tuyas tienes una versión de algo y otra, y Cas otra, y de que las andemos divulgando y pues al final se junten y se hagan una misma versión, pero sin saber qué está bien o mal. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues yo digo que es importante porque así mismo se puede como contrastar las versiones, ver las similitudes de lo que cuentan y así mismo pues nosotros ir formando como nuestra propia historia, o sea, el mismo acontecimiento lo podemos ir haciendo como más enriquecido, viéndolo desde un punto crítico. Bueno, y pues miren, yo les voy a decir un punto de vista así como que yo tengo. Siento que debe tener en cuenta como tres aspectos muy importantes. Uno, que es el manejo de información, porque saben que por ejemplo, yo puedo decir una cosa y ya es otra. Y si realmente yo quiero ponerle, pues le pongo y le quito y se va haciendo como un tipo chisme y el día de mañana que se cuente ya va a ser una versión muy diferente a lo que realmente pasó. Lo que decía mi compañera acá la comprensión del tiempo y del espacio. Cada quien tiene un punto de vista por el tiempo y el momento en el que lo vivió. Entonces eso también va a ser muy importante tomando en cuenta. Y pues el juicio crítico que tengamos. Cada quien tenemos como una forma de pensar muy diferente
Y para mí puede ser algo positivo el que haya ocurrido, no sé, la Revolución Mexicana o que el señor Pancho Villa tuviera muchas mujeres, pero pues imagínense que, por ejemplo, la mamá de ellas diga, no, ¿cómo va a ser un hombre así? ¿Y cómo era tan sanguinario y lo quería tanta gente? Entonces, Ajá. creo que esos tres aspectos son muy importantes recargarlos y remarcarlos antes de investigar o antes de dar a dar a conocer algún acontecimiento que nosotros ya conozcamos o ya hayamos leído. Sí. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, quienes escriben las historias y quienes escriben los libros de todas estas, de todos estos hechos han sido historiadores? ¿Ustedes qué opinan de estas personas? ¿Qué creen que tengan que pasar estas personas para lograr tener una versión, un punto, un hecho histórico concreto que lo fundamente como su información, que sepa realmente desde el inicio hasta el final cómo fue que pasaron las cosas? Pues yo creo que deberían de tomar como una perspectiva pues neutra, escuchar varias versiones y con base en ellas analizar las situaciones y pues poner como lo que él en su criterio piensa que está bien y Ujú. lo que está mal, pues como irlo dejando atrás. Digamos, cosas que no ayudan a la historia, pues esas irlas desechando. También muchas ocasiones agarramos la historia como a nuestra conveniencia, ¿no creen? O sea, Sí. hay veces que decimos, ay, el día de hoy no voy a ir a la escuela porque es el día del grito, pero hay veces que ni siquiera sabemos las fechas nada más porque son festivas, pero no sabemos ni siquiera qué es lo que se celebra, qué es lo que se festeja, o no estamos dadas por enteradas realmente de todo lo que ocurrió detrás de ese hecho, todas las versiones que pudo haber, los puntos de vista, las percepciones de cada persona. Ajá, exactamente. Bueno, yo también retomando el aspecto de la historia, yo pienso que la historia la puede contar cualquier persona. Sin embargo, el ser historiador es muy diferente debido a que para que un hecho sea registrado o plasmado a otras personas, como ustedes mencionaron, se debe de investigar primero y encontrar diferentes fuentes. Ujú. Este aspecto, pues retomo lo que mencioné anteriormente, también tiene que ver mucho de las personas, ya que pues hay algunas personas que vivieron ese hecho y ellos lo cuentan cómo lo sintieron, cómo lo vivieron, igual que las personas que estuvieron con ellos en esa época, pero también cuando cambia la época y se quiere retomar la historia del pasado, existen muchas versiones. Entonces, la función del historiador es retomar todas las versiones que él considere importantes para que él pueda crear una nueva versión y poder plasmarla de manera escrita o de manera oral. También últimamente, pues con las tecnologías se han utilizado las películas o incluso canciones. Entonces, influye mucho en cómo lo vea el historiador también. Así es. Y bueno, haciendo un poquito el lado del historiador. ¿Ustedes creen que es importante que nosotros estudiemos la historia o que las personas cuenten la historia? ¿Creen que realmente sirva de algo? Pues yo pienso que sí, porque así nosotros como que descubrimos nuestra propia identidad, ya sea de nuestro país o puede ser incluso historia de nuestra familia, de las situaciones que, pues sí, que han transcurrido a lo largo de nuestra vida. Y pues sí, es importante. ¿Sabes? Otra cosa que me parece muy importante es que gracias a la historia, nosotros como seres humanos descubrimos lazos que nos unen con el pasado. Así podemos ampliar poco a poco nuestro conocimiento, podemos cambiar nuestra forma de pensar sobre algunas cosas que nosotros teníamos a lo mejor erróneas creencias
o tradiciones que a lo mejor tenemos y no sabemos realmente cómo realmente se festejaban antes o cómo se practicaban antes. Y cada quien, pues, conforme van pasando los años, pues las vamos haciendo al tiempo en el que vamos viviendo. Entonces, esto es como una prueba de error que nos sirve para preservar las virtudes, para preservar las tradiciones que hemos cargado desde tiempos atrás, y de que poco a poco, quizás sí van cambiando un poco, pero no se dejan de lado, ¿sí me entienden? Es como que siguen permanentes, siguen estando presentes en la vida de cada uno de nosotros, y en ocasiones pues no las conocemos, o en ocasiones estamos un poco desinformadas en ese aspecto, pero realmente hay cosas que uno cuando empieza a leer, empieza a investigar, como que se queda asombrado de que hay los cambios que ha habido y de realmente cómo se hacían las cosas antes, y que a veces a lo mejor era algo malo y para nosotros lo estamos practicando como una cosa buena, o que a lo mejor antes era buena y ya nosotros lo tomamos como algo malo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, el saber la historia y conocer bien nuestras raíces, de dónde venimos, cuándo sucedieron las cosas y cómo sucedieron, o cómo ven ustedes. Sí, pues también es indispensable para eh, evitar errores que en ocasiones en el pasado se pudieron haber tomado decisiones de otra manera que no afectara tanto a nuestra sociedad. Sin embargo, a veces inconscientemente se siguen haciendo o tomando acciones en nuestro país y pues también en el mundo, ¿verdad? Porque abarca toda la historia, todo el mundo, que pues modifican nuestra forma de vida, a veces para bien y a veces para mal. Entonces, también es indispensable pues conocer la historia para, como tú mencionabas, Jenny, reforzar todas nuestras raíces nativas, aquello que nos identifica, como las costumbres y tradiciones, pero también modificar aquello que nos puede afectar a futuro. Exactamente. Se Ajá, trata de... adelante, adelante. así como lo mencionabas, Jenny, también pues ayudaría como a que las personas se interesaran un poquito más por la historia, porque, por ejemplo, al descubrir o indagar acerca de nuestro pasado, pues nosotros podemos como hacer la mente así como más interesante, la mente, la historia pues más interesante, porque, por ejemplo, yo una vez estaba investigando sobre el pozole y decía que en tiempos de la conquista, antes de la conquista, el pozole se hacía como con carne humana, y que ya cuando llegó Cristóbal Colón a conquistar a América, pues ya se empezó a usar la carne de cerdo o la carne de pollo. Así es que pues también como que descubrimos algo acerca de lo que hacemos ahora, que pues como dices, antes estaba mal y Así es. y ahora es bien, o viceversa. Exactamente, ellas también yo siento que esta parte de la historia pues cumple una función muy esencial dentro de nuestro presente. Sí, precisamente es reconstruir el pasado para comprender nuestro presente. Ajá. Cuando nosotros leemos acerca de la historia, acerca de todos estos sucesos, damos sentido a las experiencias colectivas, y a que la historia o la lectura se vuelva una necesidad del ser humano para conocer su pasado, para conocer todo lo que en algún momento fuimos y cómo han cambiado las cosas y cómo ha impactado en nuestro presente lo que en algún momento pasó hace hasta, por ejemplo, ya de la conquista vamos a cumplir más o menos 500 años. ¿Qué tanto ha ocurrido después de esos 500 años o antes de esos 500 años? Entonces, siento yo que es un papel fundamental para que empecemos a comprender el por qué estamos aquí, el por qué aún seguimos progresando, o por qué nos estamos estancando a lo mejor en algunas cosas.
Sí, así es. Y pues también de alguna forma, todos los sucesos que han pasado a través de los años nos han beneficiado o afectando. Por ejemplo, en la conquista, pues sí nos afectó en el hecho de que pues muchas personas murieron y también trajeron enfermedades. Sin embargo, también nos benefició que obtuvimos, se podría decir que un avance tecnológico, no, no como tal, pero sí se nos facilitó la forma de trabajo, trajeron nuevos animales y de alguna forma, como menciona Jazz del pozole, nuevas comidas. Y de igual forma en la revolución con Villa que estamos hablando, también hubo desventajas de la muerte de muchas personas y pues de querer un cambio social, político, en cuestión a que querían igualdad en los derechos, los mismos recursos que las otras personas que gozaban de los derechos que otras no. Pero también pues son muchos aspectos pro y contras. Pasando esto, pues se benefició de que nuevo presidente, se cambió Díaz, pero también hubo un cambio muy fuerte a nivel del país. Así es, Cassandra. Este, y bueno, no sé si quieran ustedes agregar alguna conclusión o... Bueno, pues yo pienso que para nosotros tener como un pensamiento crítico, pues debemos de buscar varias versiones y no quedarnos solamente con lo que una persona nos dice, porque si no, pues nada más nos vamos a decir, no, pues es que esta persona es mala. Digamos, hablando de una persona, diríamos, si por ejemplo Cas me dice, no, pues es que esta persona es así, así, y así, así, entonces yo me voy a ir creando como una idea de cómo es esa persona y sin embargo me atrevo a conocerla y resulta que no es así. Entonces debemos de ver como de varias perspectivas la historia o cualquier cosa, es decir, desarrollar el pensamiento crítico para poder nosotros tomar nuestras propias decisiones o armar nuestras propias conclusiones. Así es, eso me lleva a un recuerdo que tuve con un maestro. Ese maestro siempre nos decía que nunca nos quedáramos como con una sola información, con una sola lectura, que nos empapáramos de diferentes versiones y nosotros decidiéramos a quién creerle o formar una nosotros mismos, que era como pasar una velita. Yo tengo esto, yo te lo comparto a ti para que tú lo puedas ir compartiendo y así todos tener un poquito de todos y crecer, en este caso en el área del pensamiento histórico. Sí, así es. Y bueno, pues yo también, como menciona Jenny, también yo tuve una maestra donde nos decía que se nos da a conocer en la educación la historia de una forma que le convenga al gobierno, a la política, y nos cuentan todo lo bonito de en este caso, los héroes de la independencia, entre otros personajes, pero no nos cuentan su lado oscuro, no nos cuentan todo lo que hicieron, todo por lo que pasaron y también la gente inocente que sufrió, que en ocasiones pues no tenían la culpa, como aquí se menciona en el texto de Villa. Por ello es indispensable que pues busquemos diferentes interpretaciones y como ustedes mencionan, formar nuestra propia síntesis, nuestra idea crítica sobre ese aspecto para poder opinar con argumentos. Sí, así, de igual forma, así como se hacían héroes a muchas personas, también se satanizaban a otras y realmente no nos damos cuenta de la magnitud del por qué ellos hicieron quizá algunas cosas, nada más quizá pudieron haber fallado en algo y ya la historia los hizo malos y ya nosotros pensamos que esas personas eran malvadas, eran malas y no aportaron nada. Es por eso que yo creo que es la importancia de las versiones, la importancia de descubrir, la importancia de investigar. Así que, pues con esto nos quedamos entonces, muchachas.
y nos vemos en nuestro siguiente podcast de lo que la historia cuenta. Sí, gracias, bye. Gracias, hasta luego.